legendario Steve Jobs, fundador de Apple y creador de iPods y iPads, no es entendible sin Steve Wozniak. Para que uno pudiera construir era necesario que el otro diseñara. Cuando los dos tenían un poquito más de 20 años de edad, juntos fundaron en un garage de Estados Unidos la compañía Apple y cambiaron al mundo. Lo dinamizaron prácticamente en todos los aspectos. En el marco del Festival de la Tecnología TACDF, entrevistamos a Steve Wozniak, el inventor de la computadora personal, nada más y nada menos. Me vengo a enterar que el inventor de la computadora, Steve Wozniak, habla un poco de español. ¿Y lo aprendió en dónde? Sí, me gusta, sí, un poquito. Un poquito. ¿Dónde lo aprendió? En Los Gatos, California. Ah. Y también en Cuernavaca. ¿Lo practica? No mucho, un poquito. De vez en cuando recibo llamada de incorrecto Y ahí sí de ya. español. Yes, a little bit. Me gusta México mucho. He visitado muchas veces México, Cancún, Durango, Monterrey, Puerto Vallarta, Cabo. Sí, always enjoy. Siempre lo disfruto. ¿Tacos? ¿Tequila? No tequila para mí, pero en Cuernavaca, corn. Ah, elote. Corn y chili, salsa de chili. Hot. Yes, me gusta mucho. Todos los días. ¿Todos los días? Sí. Bueno, está bien, está bien. Sí, comiendo después de clase, después de escuela. ¿Qué se siente ser el hombre que inventó la computadora? What do I think? How does it feel to be the man who Oh. invented the computer? I am very proud. Me enorgullece la buena ingeniería que hice, las pocas piezas que ensamblé para que las computadoras fueran algo accesibles. Eso me enorgullece mucho. Eso era algo que deseaba yo para mí. Yo era ingeniero y corría programas de Hewlett Packard en su computadora y ahora tengo yo mi propia máquina. Eso me hizo sentir muy bien y quería yo enseñarle a otros y compartirla. Así que lo que más me enorgullece es el buen diseño que hice, más que lo que he representado para la sociedad. Claro que fue algo muy importante para los demás, pero cuando un ingeniero ve mi diseño en papel y dice, caramba, ¿cómo se le fue a ocurrir esto? Es como si oyera yo una canción. Puede ser de Bob Dylan o de Pink Floyd. Canciones que hacen que me pregunte, ¿cómo pensaron en esa letra? ¿Cómo pudo pensar en eso alguien? ¿Y cómo se le ocurrió esto a usted? Ahora que lo veo en retrospectiva no lo entiendo. Todo el mundo piensa que tu grado de genio dura para toda la vida. Yo me había entrenado para seguir en distintas direcciones y ser un genio en un campo muy específico de la ingeniería, para ser mejor que nadie en el mundo. Y por alguna razón en 1975, eso le fue de interés al mundo. Fue ese el año en el que yo pude construir dispositivos que nadie más había imaginado y eran cosas que yo hubiera construido de cualquier manera, sin pensar en si al mundo le interesaría, aunque ese también era mi deseo. Yo quería que todo el mundo tuviera estas máquinas. Es muy romántica esta historia de la cochera, de estos dos jóvenes sin dinero que de pronto fueron los que cambiaron la faz del mundo y su velocidad. Okay. Everybody out there. Bueno, Apple es un ejemplo excelente para los jóvenes que quieren hacer impacto en el mundo. Teníamos poco más de 20 años. No teníamos dinero. Tampoco teníamos amigos con dinero ni parientes que pudieran prestarnos dinero. Y tampoco teníamos experiencia de negocios. Jamás habíamos tomado ningún curso de negocios en la universidad. Steve Jobs sentía el impulso y el deseo de ser una persona influyente en el mundo y de tener una gran compañía y de hacer dinero.
Y yo tenía una gran especialidad técnica y conocimiento. Yo, por lógica, fui el director de ingeniería y lo hicimos. Todo. Puro sentido común. Pensamos, ¿qué debemos construir? Y contratamos a buenos elementos. Cuando empezamos, no llamamos a un montón de amigos que no sabían hacer nada. Llamamos a un par de adultos y llamamos abogados para que establecieran contratos para la venta de nuestras computadoras en las nuevas tiendas. ¿Y cómo se conocieron usted y Steve Jobs? Nos presentó un amigo porque yo estaba construyendo una computadora, estando yo en la universidad, que yo había diseñado, y ya me habían dado mis piezas, y la estaba yo construyendo en una cochera, y este amigo de Steve Jobs me dijo, Steve Jobs también sabe de electrónica, había sido bueno en electrónica en la escuela, igual que yo, no había sido bueno en muchas materias académicas, pero era bueno en electrónica, y le gustaban las bromas, y nos reunimos y nos pusimos a platicar de las bromas que habíamos hecho en la preparatoria, y eso te ayuda a romper el hielo en lo social, porque yo en ese tiempo era muy tímido y solo sabía hablar de electrónica, pero él entendía de electrónica, y con eso dimos comienzo a nuestra relación, y yo fui el creador, el diseñador, y él sabía construir cosas. Si le dabas tú un circuito, él sabía ensamblar cosas y construir un producto, pero no era diseñador y yo sí. Y en cuanto nos conocimos, trabajamos como equipo, proyectos tras proyectos tras proyectos, en sociedad. Yo diseñaba esas cosas y Steve siempre encontraba la manera de convertirlas en dinero, y eso tenía que llevarnos a alguna parte. Usted es famoso, tiene dinero, cambió el mundo. ¿Qué más? O sea, a los 30 años ya se podía morir. A los 20 años. A los 20 años tenía filosofías fuertes sobre la vida. Que el dinero no era importante, que no andaría buscando el dinero, que no quería ser súper rico. Y no quería ser súper pobre, prácticamente todo en la vida. Me quería convertir en una persona normal, común y corriente, en la medida de lo posible, y ser bueno con la gente. Era aún más importante que mi genialidad en la electrónica. Entonces no quería ocuparme de política, no quería dirigir Apple. Cuando echamos a andar Apple en la cochera o donde fuera, yo era totalmente ingeniero, igualito a Thomas Edison, en el laboratorio, haciendo el trabajo en persona, programando, haciendo que funcionaran las cosas. ¿Es usted un geek? Sí, y dejé que Steve Jobs y otros dirigieran una compañía como empresarios que tienen que tomar decisiones que afectan la vida de otra gente. Y yo ahí no quería estar. Entonces, cuando tuvimos esta gran riqueza, me interesaba más, aún siendo joven, regalárselo a nuevos museos modernos de la ciudad donde nací, San José, California. Y doné computadoras a escuelas, y entonces pensé que si realmente te importa la gente, das de ti mismo. Así que pasé 8 años de mi vida impartiendo clases a niños de primaria. A veces trabajaba 7 días a la semana dando clases, voluntariamente, en secreto, prohibida la prensa, para que no hubiese prensa al respecto, porque yo lo traía en el corazón y pensé, si una empresa como Apple triunfa, de repente uno se convierte en otra persona con muchísimo dinero, que uno se pone a pensar en cómo invertir, cómo ganar más dinero, cómo dirigir proyectos, y el poder, tu poder, habiendo creado algo, quieres extender tu poder. Yo no quise hacer esas cosas. Más tarde se metió usted mucho en la educación. ¿Qué piensa de cómo va a ser un salón de clases en 20 años, en 30 años? ¿Cuáles serán los logros de la tecnología? Hasta ahora, nuestras computadoras no son maestros. Les falta ser más humanas. Y yo nomás rezo, porque todavía está en el futuro. Tienen que ser una respuesta que todavía no nos ha llegado. Entonces, en un futuro, quizá las computadoras sean conscientes, quizá tengan sentimientos, te miren y te hablen como ser humano, como tú quieres que se dirijan a ti y empiecen a conocer tu vida. Van a conocer tu vida. Sabrán cuándo... ¿Cómo se logra eso? No tienen alma, caray. ¿Cómo hacerle para que sientan? No sabemos qué es un alma, pero no sabíamos que era un cerebro y cómo estaba cableado por dentro. Hemos reemplazado una parte del cerebro. No son los sentimientos, ni la conciencia, ni el alma. No sabemos cómo está cableado por dentro el cerebro, pero antes le hacías una pregunta a un profesor inteligente y ahora, ¿a quién le preguntas? Empieza con Go y no es Dios, God. O es Dios o es Google. Y entonces le preguntas a Google y te saca muchas respuestas más completas. Jamás pretendimos que Internet fuera un cerebro. Nada más queríamos probar que podíamos conectar computadoras remotas mediante cables, que podíamos
podíamos mandar unos mensajes, que podíamos detectar algunos archivos en una unidad de disco en una ciudad lejana. Y eso creció y creció y creció de 8 universidades cuando yo lo descubrí, y creció y creció hasta hacer la Internet moderna, donde teníamos tantísima información que hubo que ordenarla. Estaba el motor de búsqueda Yahoo, luego AltaVista fue el motor de búsqueda popular y ahora lo es Google, y está llenando Bings, y es como que estos motores de búsqueda jamás fueran desarrollados para sustituir al cerebro, pero eso hicieron. Entonces vamos a descubrir la conciencia por accidente. Va a suceder, las computadoras van a tener sentimientos. Yo antes decía que jamás iba a suceder. Fui de los que toda la vida dijo que jamás iba a suceder. Ray Kurzweil publicó un libro que se titula Singularidad, que es cuando las computadoras llegan a la inteligencia de un ser humano y pueden manejar igual cantidad de información, y yo dije, ridículo, no sabemos cómo está cableado por dentro. Lo que hacemos con las computadoras es cercano a un cerebro, pero luego una vez lo estaba escuchando y se puso a hablar de curvas de crecimiento exponencial, como la ley de Moore, que nos permitió poner computadoras enormes, casi iguales a un cerebro, en empaques más y más pequeños, que ahora llevamos en el bolsillo. Eso es por la ley de Moore, algo cuya capacidad crece exponencialmente. Él se fijó en curvas de cantidad de información, en crecimiento, cantidad de capacidad de procesamiento, en crecimiento, cantidad de comunicación, en crecimiento. Y me di cuenta de que estas son las cosas en las que sí hay que fijarse para saber si una computadora se acercará a la mente humana. Y finalmente cambié de opinión y dije, sí, si estas curvas exponenciales de tecnología siguen creciendo, si las computadoras van a igualar a la mente humana, sencillamente tiene que suceder. Uno nunca lo ve hasta que sucede. ¿No da miedo que las computadoras nos vayan a reemplazar? Nos vamos a quedar sin trabajo. No tendremos los medios para sostener a nuestra familia. Van a reinar. Sí, es una preocupación legítima hoy, porque cuando uno va a ciertos lugares, puede uno ir a una tienda de comida rápida y en algunos lugares tienen máquinas, kioscos donde uno hace su pedido. Obvio que sustituyó a un ser humano. Cuando va uno al aeropuerto hay muchos kioscos para registrarse en el vuelo porque la máquina cuesta menos dinero. Entonces algo de eso ya ha empezado a suceder. Ciertamente, fíjate en un banco de inversión grande como Credit Suisse, 80% de sus operaciones financieras pasan a través de computadoras en milisegundos, en milésimas de segundo, sin la participación de un solo ser humano. Solo en el 20% de sus operaciones participa siquiera un ser humano, al teléfono. Entonces estamos llegando al punto en que cada vez que podemos hacer algo con más eficiencia y menos costo con máquinas, reemplazamos a algunos seres humanos. Ahora aparecen otros empleos para que el tamaño de la población no tenga que disminuir. Eso no lo sé. Haría falta un estudio muy a fondo para dar las respuestas de verdad. Entonces da miedo la tecnología. Lo que me da miedo a mí es lo que ahorita no ve nadie. Digamos que en 40 años las computadoras fueran conscientes, te miran, hablan contigo, vieran tus expresiones faciales, supieran cuándo cambias de gestos, supieran cuándo cambia el tema, qué palabras usas. ¿Qué tal si una computadora pensara así y luego fuera mejor y pudiera pensar el doble de rápido que un ser humano, 10 veces más rápido que un ser humano, 100 veces más rápido que un ser humano? Y bien, si analizara tantas cosas como un programa de ajedrez y fuera mejor que un ser humano para dirigir una empresa. Muchas gracias por esta entrevista. Bienvenido a TACDF. Bienvenido a México, siempre, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahí está, ahí tiene usted a Steve Wozniak.